A ver, ¿es posible que alguien, o incluso una comunidad entera, llegue a perder por completo su visión espiritual? O sea, que se viva en un estado de autoengaño creyendo que se es rico cuando en realidad se está en la más absoluta ruina? Pues bien, hay un texto muy antiguo del libro de Apocalipsis que plantea justo este dilema. Hoy vamos a meternos de lleno en él, a desglosarlo para entender su diagnóstico, que es durísimo, y también su urgente llamado a despertar. Vamos al lío. El análisis arranca con esta cita que la verdad es un auténtico puñetazo sobre la mesa. Es un mensaje directo a una comunidad que se siente próspera, autosuficiente, que lo tiene todo. Pero claro, desde una perspectiva superior, la realidad es justo la contraria. Y es esa desconexión, ese abismo brutal entre cómo se ven a sí mismos y lo que son de verdad, bueno, ese es el meollo de todo lo que vamos a desgranar. Para entender bien este concepto, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, veremos ese impactante diagnóstico inicial. Después, nos meteremos de lleno en las mentiras que alimentan ese autoengaño. Buscaremos la raíz del problema, que el texto llama ceguera carnal, y veremos su consecuencia más grave, el olvido de la misión. Y para terminar, descubriremos cuál es el llamado urgente para recuperar la visión. Empecemos, pues. ¿Cuál es exactamente ese diagnóstico divino? ¿Qué palabras se usan para describir esta condición espiritual que, la verdad, sorprende bastante? La palabra clave que usa el texto es tibio, ni frío ni caliente. Es una metáfora potentísima para describir a alguien que tiene un pie en el mundo material, en lo que pasa, y el otro intentando estar en el reino de Dios. Una ambigüedad espiritual que al final lo que hace es paralizar. Y la reacción divina ante esta tibieza es implacable. La imagen es durísima. Te vomitaré de mi boca. Esto lo que hace es subrayar una intolerancia total hacia esa doble vida, esa falta de compromiso. El texto no lo presenta como una simple advertencia, no, sino como una consecuencia inevitable de esa falta de autenticidad. Esto nos lleva de cabeza al autoengaño. Si la percepción es de riqueza, pero la realidad es otra muy distinta, ¿cuáles son exactamente esas mentiras? Vamos a desglosarlas una a una. El diagnóstico se despliega en 5 calificativos, cada uno más duro que el anterior, que chocan de frente con esa autoimagen de riqueza. Se les llama desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a ver qué significa cada uno de estos adjetivos. El primer estado es desventurado. Según el análisis, esto describe a una persona agotada, destruida por el simple peso de mantener las apariencias. Imagina la carga de aparentar una vida espiritual que no es real, de mantener una fachada constante ante los demás, y lo que es peor, ante uno mismo. En segundo lugar, miserable. Y ojo, esto no tiene nada que ver con lo económico. Se refiere a una situación espiritual desesperada, crítica. Describe a alguien que, sin ni siquiera saberlo, tiene una necesidad profundísima de misericordia y compasión por su estado de indigencia espiritual. Lo que nos lleva al tercer punto, pobre. Aquí el contraste es directo y brutal. Se creían ricos, pero el diagnóstico dice que son exactamente lo contrario, que carecen de los tesoros espirituales más importantes y se encuentran, según el texto, en una ruina total. Y llegamos al cuarto estado, ciego, que es quizás el corazón de todo el problema. Significa haber perdido toda la visión espiritual. Es la incapacidad de ver la propia condición, de entender lo que realmente está pasando en el mundo y sobre todo de discernir la voluntad y el propósito de Dios. Y finalmente, desnudo. Esto se interpreta de dos maneras. Por un lado, significa estar al descubierto, que esa vida falsa y esos secretos queden expuestos a la luz. Y por otro, la consecuencia de esa exposición, la vergüenza pública. Se acaba el teatro y todo, absolutamente todo, queda a la vista. Vale. El diagnóstico es desolador, está claro. Pero ¿cómo se llega a este punto? ¿Cuál es la causa, la raíz de toda esta ceguera? El análisis nos da una respuesta muy concreta. El texto argumenta que la causa fundamental de esta ceguera es la carnalidad. Este término se define básicamente como un enfoque en las cosas materiales y terrenales por encima de las espirituales. Es vivir centrado en uno mismo y en los intereses de este mundo. Vaya. Y para ilustrar esto, el texto recurre a una comparación potentísima de la carta a los romanos. Básicamente plantea dos caminos. Por un lado, los que viven según la carne se centran en lo terrenal, y el resultado es muerte y enemistad con Dios. Por otro, los que viven según el espíritu se centran en lo espiritual, y el resultado es vida y paz. La ceguera, evidentemente, pertenece al primer camino. Y para remachar este punto se cita este pasaje.
La idea es que una mente carnal o natural está directamente incapacitada para entender las cosas espirituales. De hecho, le parecen una locura. El discernimiento espiritual, según esta visión, es imposible sin una orientación espiritual. Entonces, si la carnalidad causa la ceguera, ¿qué es lo que se pierde por el camino? ¿Cuál es la consecuencia más grave de no poder ver? El texto sostiene que es el olvido de la misión fundamental. El punto crucial es este. El mayor coste de la ceguera espiritual es que la Iglesia pierde de vista su propósito fundamental. Se distrae con asuntos, con tareas que no son la prioridad y olvida la mismísima razón por la que existe. Y para recordar cuál es esa misión, el texto recopila el propósito central de Cristo, una misión de rescate. Se resume en ideas como buscar y salvar a los perdidos, llamar al arrepentimiento, servir y dar la vida por otros. El argumento es que este enfoque, tan claro y tan radical, es precisamente lo que se diluye y se olvida cuando se pierde la visión espiritual. Después de este diagnóstico tan sombrío, el análisis concluye con un sentido de urgencia. No se queda solo en el problema, sino que propone una solución. Vamos con la última parte. El llamado a la acción empieza aquí, con una orden de despertar. Levántate, resplandece. Es un imperativo a salir de la inacción y de la oscuridad. La segunda parte, alza tus ojos y mira, es una invitación a percibir activamente la realidad espiritual que nos rodea. El siguiente paso es una reorientación total del enfoque. Si la carnalidad es mirar a las cosas de la tierra, la solución es dirigir deliberadamente la atención hacia las cosas de arriba, un cambio consciente de perspectiva y, por supuesto, de prioridades. Y este llamado culmina en un punto focal definitivo. La solución final que presenta el texto es fijar la mirada en una persona, Jesús. Se le describe como el autor y consumador de la fe. Vamos, el principio y el fin del camino espiritual. Es el ancla para recuperar esa visión perdida. Y así, este análisis nos deja con una pregunta final que lo resume todo. Si la misión es tan clara y el llamado a ver es tan urgente, la verdadera cuestión que queda en el aire es: ¿qué es lo que nos impide ver? ¿Qué se interpone en el camino de nuestro propósito?